El día de hoy vamos a tocar el tema de cómo en la industria que tiene un requerimiento fundamental, que es la compra o adquisición o recepción de gas licuado de petróleo en sus instalaciones. Ya haciendo cierto análisis vamos a encontrar ciertas dificultades o factores que nos pueden llevar a tener recepciones o compras que discrepan de lo que recibimos, o más bien de lo que pagamos con la factura o de la contabilidad que llevamos, y que no coinciden los números con lo que realmente yo recibí en la empresa. Como por ejemplo la temperatura, que es un factor preponderante en la recepción, la presión a la que se encuentra el producto. Y esta presión es debida a las diferentes mezclas que podemos recibir del producto dependiendo de la refinería que nos lo están enviando. Otro factor importante es el indicador. Todos los transportes tienen en su sistema de indicación una carátula tipo Biderroot que nos indica el contenido de volumen en porcentaje del tanque. Si estamos hablando de un tanque de 40,000 litros, por poner un ejemplo simplemente de una cantidad específica, ese tanque y el transporte señala que tenemos 85%, pues multiplicamos el contenido máximo del tanque y lo multiplicamos por el porcentaje que tiene la carátula indicadora. Este porcentaje que vamos a tener puede verse afectado, de tal manera de que no es lo mismo tener 85% que 82%. Ahí podríamos tener una pérdida de inventario o una pérdida de indicación del inventario que vamos a recibir. Otro factor muy relevante es la temperatura. Como todos sabemos, en la industria del gas, el gas sufre de una expansión cuando se calienta y de una contracción cuando se enfría. Así como cualquier líquido en la naturaleza sufre este fenómeno, el gas ya está prácticamente cuantificado. Es importante también saber que esa expansión es debido a una contracción molecular, en el caso específico del propano, diferente a una contracción molecular en el caso del butano. Por lo tanto, también es importante tener claro qué tipo de densidad tiene el producto, y la densidad nos denotaría claramente si tengo más gas más propanado o gas más abutanado. El tema de la temperatura nos lleva a tomar en consideración una tabla. Las tablas de compensación por volumen son tablas donde por un lado, en la columna izquierda, viene la temperatura, tiene una serie de columnas, por un lado, donde vienen las densidades. De tal suerte de que lo que se hace con esta tabla, uno ubica la temperatura que nos señala el dispositivo que trae el transporte, la anotamos, esa temperatura, buscamos esa temperatura que nos está localizada en la tabla, ubicamos con precisión qué densidad tenemos del producto y ese es el factor que vamos a multiplicar el volumen total del tanque. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que multiplicamos la capacidad máxima del tanque de 40,000 litros por el porcentaje que tiene indicado la carátula del transporte, por el factor de densidad, el factor de compensación acorde a la temperatura y a la densidad del producto. Esto nos arroja, este es el factor, esto nos arroja el volumen real del transporte. Una vez realizado esto, ya tenemos el volumen que vamos a recibir en la planta y esto nos va a llevar a iniciar los ciclos normales de descarga. Este proceso evidentemente requiere a un ejecutivo capacitado, la validación de todos los elementos que son elementos de anotar temperatura, anotar presión,
anotar con precisión el porcentaje que se encuentra el transporte, pero no sin antes entender que este proceso se tiene que hacer con los factores de seguridad, con los factores de profesionalismo requeridos. Pues sí, evidentemente tienen ustedes que asegurar que estos procesos manuales no caigan en variables de errores de dedo, errores escritos en papel incorrecto, o criterios de ángulos de lectura de la carátula que son a veces muy críticos en este proceso. Por eso estos procesos se tienen que hacer bastante bien controlados en su empresa. Por ello, sí existen sistemas que toda esta parafernaria manual en la que hay que ejecutar, los realizan completamente automáticos y así evitar variables de descargas o tener la certeza de lo que efectivamente nos están enviando de refinería. Pues bien, pues en esta oportunidad hablamos sobre descarga de transporte. Muchas gracias, hasta la próxima.